Vámonos entonces al texto bíblico para aperturar nuestra enseñanza sobre liderazgo en esta mañana. Cuando el líder pone a su familia en primer lugar, las generaciones futuras serán bendecidas. Josué capítulo 24, versículo 14 al 18, dice la Escritura: ahora pues, teme a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremenda declaración. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, y mira lo que respondió el pueblo y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Así que ese es el tema del día, y ahí está el verso bíblico para hoy. Jehová es nuestro Dios. Ese es el verso bíblico para la mañana de hoy. Jehová es nuestro Dios. Vamos a escoger entonces a quien servimos. Eso será importante. Vámonos entonces a reflexionar en este texto bíblico en el cual introducimos la enseñanza el día de hoy. Como líder, ¿dónde debería de comenzar su influencia? Y es bueno preguntarnos esto. Como líder, ¿dónde debería comenzar nuestra influencia? ¿Dónde comenzaría nuestra influencia dentro del liderazgo? Y según la vida de Josué, se puede obtener una buena respuesta dónde comienza nuestra influencia para el liderazgo. Para él, como para todos los líderes que de pronto quieren tener impacto más allá de su propia vida, quieren tener una trascendencia más allá de su propia vida, el liderazgo debe de comenzar en el hogar. Antes que cualquier cosa, Josué asumió su responsabilidad y asume la responsabilidad de la vida espiritual de su familia. Podemos dar un vistazo a los valores de Josué cuando se trata acerca del liderazgo. Como un líder pone primero a su familia. La comunidad entonces se beneficia cuando Josué y cuando el líder empieza a colocar a su familia en primer lugar, porque van a ser generaciones que van a tener una tremenda trascendencia. Cuando el líder pone primero a la comunidad, tanto la familia como la comunidad sufre. Así que qué importante, y es un consejo interesante, es un buen consejo en esta mañana para cada uno de nosotros que estamos en el liderazgo. Es un buen consejo para aquellos que ya hemos pasado por esta situación y que por el trabajo, por el esfuerzo de querer alcanzar más, por las ganas de querer hacer más en el servicio, en la obra de Dios, muchas veces nos hemos visto abocados en poner a nuestra familia en segundo lugar antes que en el primer lugar. Y hemos colocado otros elementos en primer lugar porque nos apasionamos por el liderazgo. Y muchas veces nos vemos golpeados fuertemente en el interior de nuestra familia. Pero sabes una cosa, con todo y eso, si tu familia la has colocado en las manos de Dios, pues ellos a Dios han de venir, porque el barro en las manos del alfarero no se perderá. Veamos entonces el primer punto que tenemos para esta mañana, y es que el liderazgo de Josué en su familia era mayor que el liderazgo en su país. Y aquí tenemos algo interesante que aprender. El liderazgo de Josué en su familia era mayor que el liderazgo en su país. Así que puede resultar irónico, pero cuando el líder pone primero a su familia, la comunidad se beneficia. Cuando el líder pone primero a la comunidad, decíamos, tanto la familia como la comunidad sufre. Así que aquí hay una clave. Y la clave para afectar a otros de una manera positiva es comenzar por el hogar.
porque lamentablemente nos volvemos, lamentable o afortunadamente, nos volvemos cartas abiertas para el mundo. Dado que Josué tenía sus prioridades en el orden correcto y había dirigido bien a su hogar, ganó la credibilidad para guiar a toda la casa de Israel. Y eso mismo puede pasar con nosotros también. El segundo elemento que vamos a ver en esta ley para el día de hoy, hablando de colocar primero a la familia, es que sin importar lo que otros hicieran, Josué no esperó a la mayoría. Y a veces ese es un elemento que nos ocurre en el liderazgo. Hay veces que el liderazgo no avanza. ¿Y sabes por qué el liderazgo muchas veces no avanza? ¿Sabes por qué el liderazgo muchas veces se queda? Porque el liderazgo está esperando una aceptación de parte de los demás. El liderazgo está esperando que otros avancen, que otros caminen, que otros corran. Pero Josué nos muestra una faceta interesante. Josué nunca esperó que la mayoría, no esperó a la mayoría. No importa lo que otros hicieran. Josué no esperó a que la mayoría estuviese de acuerdo. Josué fue un líder que empezó a avanzar aun cuando la mayoría todavía no estaba de acuerdo. Mira, cuando Josué se paró frente al pueblo de Israel y declaró que no importaba lo que el resto del pueblo hiciera, él iba a seguir a Dios, no estaba engañando ni estaba pavoneándose. Yo creo que lo que dijo Josué era algo muy en serio en sus palabras y en sus acciones. Cuando la gente respondió que seguirían a Dios, Josué los aprobó. Y Josué también estaba probando el corazón del pueblo, a ver qué había en ellos. Así que Josué les advierte, y mira las palabras que Josué dice al pueblo ahí en el capítulo 24 de Josué, versículo 19. Dice: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, porque Él es Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Así que es importante la decisión radical que toma Josué y cómo Josué les advierte y cómo Josué prueba el corazón del pueblo, y antes de que ellos dijeran si iban a servir o no, él se adelanta y él dice: pues no sé cuál es su decisión, pero mi casa y yo vamos a tomar la decisión de servir a Jehová. Ahora, Josué no siguió a la mayoría al comienzo de su carrera. Cuando los 10 espías que fueron con él, siendo que Caleb estaba de acuerdo con él, pero cuando los otros 10 que fueron con ellos dos, con Josué y Caleb, decidieron dar un informe negativo y decidieron dudar y tener temor contra lo que Dios había dicho y aún contra Moisés, Josué nunca siguió la presión del grupo, no se dejó influenciar por la presión del grupo. Él tenía claramente lo que había en su corazón, había escuchado las palabras de Dios y él no siguió lo que los otros espías hicieron cuando se rebelaron contra Dios y contra Moisés, y tampoco lo siguió cuando su carrera estaba por terminar. Josué siempre dirigió a su familia con integridad y alentó a hacer al pueblo lo correcto. Hay gente que se deja influenciar, hay gente que sabe lo correcto, pero como ve que el resto de la gente lo hace, entonces para donde va Vicente va la gente. Y creo que es un error garrafal que puede cometer un líder en su liderazgo, en su carrera, y es dejarse llevar por esta situación. Josué sabía y desde el principio no dejó influenciarse. Josué desde el principio fue de tremenda influencia para su pueblo. Josué fue tremenda influencia para su familia. Ahora, desde el principio empezó a mostrar esa asignación como un líder de influencia, pero desde el principio también causó tremenda influencia al pueblo. No solamente se dejó influenciar por las cosas negativas que habían en su contexto, sino que él desde sus convicciones empezó a influenciar a los demás. Yo creo, no sé si usar la palabra correcta, pero yo creo que se necesita gente más radical en este tiempo. Es que cuando tú lees un poquito acerca de la sociedad líquida basada en Simon Bauman, un tremendo sociólogo, te empiezas a dar cuenta que la sociedad hoy en día se diluye como el agua. De eso habla él, de la sociedad líquida. Se diluye como el agua, no tiene convicciones fuertes, no tiene valores fuertes. Hoy se necesita gente radical, líderes radicales que puedan poner la meta, que puedan poner el punto a dónde llegar y caminen hacia ella.
Tenemos una sociedad que da vueltas en círculos y que hoy se pierde porque falta liderazgo que sea radical, no solamente en el ámbito religioso, en lo social, en lo familiar, en lo político, en todas las áreas donde se requiere liderazgo, se necesita gente que sea radical. Lo tercero que podemos ver en este día, hablando de Josué, es que como padre Josué fue modelo de un liderazgo lleno de fe. Y yo creo que eso pueden llevárselo nuestros hijos. Mira, puede ser que tus hijos entren en proceso de rebeldía. Puede ser que tus hijos hoy digan, nosotros no queremos seguir a tu lado. Puede ser que tus hijos tomen otro destino. Pero si tú como padre eres un modelo de liderazgo lleno de fe en lo que has hecho tarde o temprano, ese modelo que ellos han visto en ti va a ser una fuerza de coerción para tus hijos que los va a traer. Resulta que cuando ya uno llega a la edad que yo tengo de 40, entonces tú empiezas a darte cuenta que era verdad lo que decía tu padre, que era verdad lo que decía tu madre, y cómo estos elementos empiezan a ser atractivos para tu vida. Mira, ayer estuvimos hablando acerca de la vida de Josué y la vida que Josué llevó. Decíamos el día de ayer que Josué llevó una vida de oración, que Josué tenía una vida de fe, pero que también Josué tenía una vida de obediencia. Ahora, para la salud de la familia, nada puede reemplazar el modelo de un líder espiritual. Será importante ese modelo que nosotros podamos presentar a nuestra familia de líder espiritual. Personalmente, tuve el privilegio de tener modelos como padres virtuosos en el hogar. Mi padre y mi madre fueron un gran modelo para mí. Mis padres, José Nelson y Alba Montes, influenciaron el rumbo de mi vida. ¿Sabes por qué ellos fueron influencia para mi vida? Y ayer hacía una recapitulación de eso. Ayer estaba pensando, meditando en esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué fueron influencia para mi vida? Siempre les oí orar con fervor. Esto fue radical para mí, esto fue importante. Siempre les escuché conversar sobre las cosas de Dios. Siempre les oí comunicar su fe a otros, también con fervor y compasión. Siempre les vi poner a Dios en primer lugar en sus finanzas. Para ellos Dios era importante. Fui con ellos a visitar a los que pasaban necesidad muchas veces y vi a papá hacer intervenciones sociales con la gente que necesitaba. Mi padre fue un hombre que siempre se interesó por el bien social de la gente, aunque a veces la gente no le entendía. Recuerdo que aquí en el barrio, en la Arboleda, una vez se le dio por ir a hacerle unos arreglos a lo que era el puesto de salud y se ganó casi medio barrio encima en ese momento. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, siempre hay otros intereses en cada cosa y cuando tú tratas de obrar correctamente, hay otros que van con el mal entendimiento. Lo vi intervenir el polideportivo de su propio dinero y de sus propios recursos con amigos, lo vi pedir ayuda. Él cambió las canchas del polideportivo en ese entonces, colocó las canchas. Siempre lo vi con tremenda generosidad en ese momento. Lo vi intervenir por la gente necesitada, lo vi pedir para la gente necesitada. Y luego, cuando no pudo más con el dolor y lo que se estaba viviendo, lo vi establecer un comedor comunitario en el barrio Villamugdi de Soledad. Y allí en el barrio, en la urbanización Parque Mugdi, estuvo alimentando niños de sus propios recursos, con amigos que le ayudaron y con gente que él iba al mercado y conseguía para alimentar. Esos son modelos que quedan grabados en tu vida, así que estuve con ellos y los vi cómo ellos extendían su mano cuando había necesidad. Les oí decir solo cosas positivas de otras personas. Era difícil encontrar a mi padre hablando mal de otro. Si lo hacía, por lo menos delante de sus hijos nunca lo hizo. Lo vi crecer mental y espiritualmente. Siempre era un tremendo lector, tenía una tremenda biblioteca en casa y siempre uno de sus grandes hobbies era la lectura. Ese era mi padre, ahí en eso lo vi. Sentí su profundo amor y entrega por los demás en muchos momentos. Fui testigo de una relación íntima que mi padre tenía con Dios y que al día de hoy, con su edad de 73 años, casi 74, sigue teniendo con Dios. Ahora, si usted tiene una familia, si usted y yo tenemos una familia, quiero alentarle
a ponerla en primer lugar en su liderazgo. Su familia tiene que ir en primer lugar. Muchos líderes cometemos el error, descuidamos nuestra familia por el liderazgo, porque tenemos sueños, porque queremos alcanzar metas, logros y nos apasionamos tanto que nuestros hijos sufren el golpe del descuido. Nuestra esposa, la gente que está a nuestro alrededor, sufre el golpe de nosotros colocar primero lo demás que a nuestros hijos. Yo creo que no hay legado comparable con la influencia positiva que el líder puede llegar a ejercer con su familia. Creo que eso será lo más grande que un líder puede hacer. Por favor, chequeemos nuestra familia nuevamente. Nada valdrá la pena si al fin y al cabo no tenemos a nuestra familia con nosotros. Nada valdrá la pena si no logramos influenciar positivamente nuestra familia. Esto destroza la vida de un líder. Esto acaba la vida de un líder. Esto nos hace sentir fracasados en algún momento de la vida cuando nuestros hijos no pueden continuar con el legado. Quiero animarles en esta mañana. Tu familia es lo primero. Una de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia, ¿sabes de qué se trata? De la destrucción de familias. Una de las grandes enseñanzas. ¿Por qué de las grandes enseñanzas? De los grandes males que hay en la sociedad. La gran enseñanza es que ya las familias traían problemas. ¿Cuántos divorcios acontecieron dentro del tiempo de pandemia? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos hombres golpeando a sus parejas porque ya no aguantaban el día de hoy? Porque no se aguantaban. ¿Cuántos golpes? ¿Cuántas situaciones? Y la pandemia vino a aflorarnos la verdadera necesidad. Y es que, ¿sabes qué? No sabemos cómo vivir en familia. La gente lo que hacía era que se veían un ratito en la mañana, un ratito en la noche, y esa era la dinámica de vida. Pero cuando nos tocó encerrarnos 24/7 dentro de las cuatro paredes, allí vinieron los más grandes conflictos. El líder debe de trabajar en su familia. Yo creo que un ejemplo maravilloso de algún tipo de influencia lo vemos en los primeros años de la vida de la historia de los Estados Unidos. Jonathan Edwards, que era un famoso predicador del siglo XVIII, y ahí lo incluyen también dentro de los generales de Dios, y su esposa Sara, ellos dejaron un tremendo legado increíble basado en su influencia. Mira, los descendientes que salen de Jonathan Edwards y de su esposa Sara, es interesante todo el legado que ellos dejaron, este predicador famoso de los Estados Unidos. Mira mira el legado que Jonathan Edwards, este predicador del siglo XVIII, dejó. 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios en su descendencia, en su genealogía, 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo al decano de la Escuela de Medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Si quiere que usted y yo podamos impactar a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestro mundo, yo creo que el sitio de partida radica en nuestra familia, en nuestros hogares. Allí se están levantando los alcaldes, los presidentes, los senadores, los concejales, los administradores, los gerentes, los abogados, los contadores, la gente que puede llegar a hacer influencia en nuestro país. Los que administrarán las cámaras de comercio, los que irán a trabajar en la DIAN, en el tesoro del país. Será importante que se forjen bien dentro de nuestro hogar. El líder no puede poner primero su trabajo que la familia. Primero la familia en la vida del líder. Y Josué supo tener las mejores decisiones. No te apasiones tanto por el ministerio. No te apasiones tanto por el llamado. No te apasiones tanto por la labor que desarrollas, que dejes de lado a tu familia, porque tarde o temprano esto te va a pasar factura. Y el golpe, el impacto emocional que puede llevarte a ti mismo va a ser demasiado fuerte.
Pregunta para reflexionar, una pregunta para reflexionar, y tengo muchas otras hoy porque hoy vamos dándole el cierre a la ley de la influencia para meternos en otra ley. Tú sabes, puedes irme dejando tus comentarios allí en el chat. Es interesante porque al final leemos todos estos comentarios. Pregunta que tengo aquí para que empecemos a reflexionar. ¿Realmente estás colocando a tu familia en primer lugar? Ahí hay una pregunta. ¿Estás colocando a tu familia en primer lugar? La pregunta hace parte de una de las preguntas del día para toda la gente que está aquí en el chat, y voy a dejarla por aquí. Ya sabes que al final me voy a leer tus comentarios y lo compartimos con todos los que están aquí. Pero coloco aquí parte de la pregunta del día, la voy a fijar aquí para que también nos ayudes y nos regales una respuesta con la pregunta del día en esta mañana. Pero además de eso, como hoy damos un cierre, vamos a hablar de cómo darle vida a esta ley de la influencia que hemos venido hablando. Lo primero que hay que hacer es asimilarla. Porque en estos días, en esta semana, que es la semana número 2, la primera semana estuvimos hablando de la tapa, en esta semana número 2, hemos dedicado estos últimos días a hablar acerca de la ley de la influencia, y hemos estado hablando acerca del liderazgo de Josué. Lo importante en este día es que usted pueda tomar entre unos 5 y unos 10 minutos para que usted pueda meditar en las siguientes afirmaciones y en las implicaciones que hemos venido exponiendo durante toda esta semana. El primer día estuvimos hablando del impacto de que el impacto del liderazgo crece en la medida que aumenta la influencia. Así que la influencia va a ser importante en tu impacto de liderazgo. A mayor influencia, mayor impacto vas a poder tener en la comunidad donde lideras. Eso será importante. Cuando un líder tiene poca influencia, poco puede lograr. Así que un líder debe de trabajar en su nivel de influencia, y en esto tiene que trabajar por ganar mucha credibilidad, porque es honesto, porque habla la verdad. Tú sabes, estas cosas serán importantes. La gente lo ve, lo percibe y puede seguirnos. Número 3. Cuando un líder tiene mucha influencia, mucho puede lograr. Y ayer estuvimos hablando de eso. Y el día de hoy estuvimos hablando, cuando un líder pone a su familia en primer lugar, las generaciones futuras serán bendecidas. Así que vamos a tomar unos minutos en el transcurrir del día y vamos a reflexionar en esos postulados que hemos colocado ahí, en esas implicaciones, ¿sí? De modo que nosotros podamos enfocar nuestro liderazgo como está. Además de eso, vamos a divulgar y vamos a divulgar esta ley del liderazgo, ¿sí? Pero también vamos a vivir esta ley del liderazgo. Y aquí hay preguntas para que vivamos esta ley del liderazgo. Y la primera es, ¿qué debe hacer usted para aumentar su influencia y ser como Josué? ¿Qué debe hacer usted para aumentar su influencia y ser como Josué? Segunda pregunta, ¿necesita reajustar su brújula moral para que usted pueda hacer lo correcto? Tercera pregunta, ¿necesita desarrollar mejores relaciones con las personas que usted lidera? Vamos a pensar en esto. Cuarto, ¿debería buscar un mentor para que sea su Moisés, como lo hizo Josué? ¿Necesita reorganizar sus prioridades para poner a su familia en primer lugar? Y yo creo que allí tenemos que trabajar. Entender que si estamos trabajando en la obra de Dios, la obra es de Dios, pero nuestra familia, aunque también es de Dios, nosotros tenemos que dedicarle mucho y mucho trabajo. La última pregunta que quiero formular aquí para vivir esta ley es, ¿qué acción concreta y específica puede usted tomar de inmediato para mejorar su capacidad de vivir la ley de la influencia? ¿Qué acción inmediata? A partir de hoy, ya, ¿qué puedo hacer? Y vamos a divulgarla. Vamos a divulgar la ley de la influencia. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué concepto, qué idea práctica específica de liderazgo que ha aprendido esta semana usted puede transmitirle a otros líderes en los próximos 2 días, en este fin de semana, de lo que hemos estado aprendiendo en esta semana 2 acerca de las leyes del liderazgo? ¿Qué cosas, qué elementos usted puede transmitir a otras personas? Y otro elemento más que podemos hacer para poner en práctica esta ley es orarle a Dios. Pero no te preocupes, antes de finalizar el programa, vamos a orar juntos. Usted ahí en casita y yo desde aquí en Aliviar